Jesucristo. Esta mañana yo quiero compartir una palabra del Señor que tiene como título Las etapas del Cordero. Las etapas del Cordero. Leemos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Estas son palabras de Juan el Bautista cuando vino el Señor Jesucristo para ser bautizado por él en el Jordán. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y leemos también en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Escucha esta expresión: la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Las etapas del Cordero, de eso vamos a hablar en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. La primera expresión que quiero tomar es porque aquí vamos a hablar de asuntos eternos. Tú sabes quién es nuestro Cordero. Y más que nuestro Cordero, es el Cordero de Dios. El Cordero. El Cordero es el Señor Jesucristo, el Verbo que se hizo carne. El libro de San Juan comienza hablando del principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así comienza el libro de San Juan, hablando de la eternidad, cuando no había nada, cuando no había universo, no había tierra, no había planetas, no había cielo, porque Dios creó el cielo para que sea su habitación en esta dimensión. Pero Dios existe en otra dimensión que nosotros llamamos trascendencia, donde solo existe Dios. Luego Dios crea todas las cosas, incluidos los cielos y los ángeles y todas las cosas preciosas que hay, y también el universo, y dentro del universo nuestro planeta. Dios creó todas las cosas. Y el Verbo estaba con Dios y era Dios en toda la eternidad, en esa dimensión donde solo existe Dios. Pero avanza el capítulo y dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, este Verbo que se hizo carne fue reconocido en el mismo capítulo 1 de San Juan como el Cordero de Dios. Pero aquí el apóstol Pedro utiliza una expresión: destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes que nada fuese hecho, Dios sabía todo lo que iba a suceder. No había cielos, no había ángeles, no había universo, o como le llaman los científicos hoy día, no había multiverso, porque dicen que hay muchos universos en dimensiones paralelas, y es posible que así sea, pero todo eso lo creó Dios. Antes que hubiera nada, Dios tenía planes. Y esos planes comenzaron a caminar o a realizarse cuando Dios comienza a crear. Y cuando Dios comienza a crear, Dios ya sabía todo lo que iba a suceder. Sabía que el diablo iba a pecar, iba a contaminar la tercera parte de los ángeles del cielo. Sabía
que el diablo introduciría el pecado en el mundo a través de la tentación para Eva y luego para Adán, y que la raza humana sería completamente contaminada y el mundo sería completamente contaminado por el pecado. Dios lo sabía de antes, siempre lo supo. Entonces Él destinó a su Hijo para que viniera y se encarnara y fuera el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Fue destinado por Dios, destinado por Dios. Nosotros tenemos una historia en el libro de Génesis, en el capítulo 22, la historia de Dios cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, y luego que Abraham hace todo y lleva a su hijo hasta la cumbre del monte Moria y forma un altar y pone la leña y pone a su hijo sobre la leña y toma el cuchillo para degollar a su hijo y ofrecerlo a Dios. Dios lo detiene y le dice: detente, ya he visto que tú me temes y me amas y que me has preferido a mí a cualquier otra cosa. Y una vez que Dios le dice eso a Abraham, le da un cordero, un carnero, como sustituto. El cordero fue sustituto, escucha esto, sustituto para morir por nosotros los pecadores. Abraham desata a su hijo, toma el animal que el Señor le ha provisto y lo degüella y lo ofrece en ese altar donde estaba su hijo. Y en lugar de su hijo, como sustituto, él ofrece este carnero. El que estaba en el altar para ser muerto, sacrificado, éramos nosotros. Pero el Padre ofrece a su Hijo como sustituto para que nosotros seamos liberados y salvados. Y no solamente salvados, sino bendecidos por toda la eternidad. El Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. La redención que Dios hizo a través de Cristo no fue un accidente. En Dios no hay accidente ni improvisación. Dios tiene planes. Dios sabe todo. No hay accidente en el plan de Dios, ni en el plan de Dios con la humanidad, ni en el plan de Dios con tu vida. No hay accidente, hay planes del Señor, no hay casualidades, hay causalidades. Dios causa las cosas. Entonces no hay casualidades. Te encuentras con alguien por el cual estabas orando. ¿Qué casualidad? No hay casualidad. Dios provoca, produce todas las cosas en su eterna soberanía. Dios sabía de antemano que el hombre pecaría y que necesitaría un sustituto y destinó y preparó a este cordero. Mira, en la ley, más bien antes de la ley, cuando Dios, y luego lo establece en la ley, pero cuando Dios iba a liberar a su pueblo Israel de Egipto, ya cuando terminan todas las plagas, la última, que fue la muerte de los primogénitos, el Señor establece una regla para Israel que se ejecutaría cada año, todos los años, mientras que Israel existiera, y hasta el día de hoy existe eso que llamamos la Pascua. La Pascua, que es la muerte del Cordero sustituto por cada familia de Israel. El Señor dijo: cada familia en el día 10 de este mes separará un cordero, macho, perfecto, sin defecto, saludable. Lo separará, lo apartará del rebaño, lo pondrá aparte. Todo el rebaño está en un solo lugar, pero se pondrá este cordero aparte. Estará separado. En el día 10 y en el día 14, entre las dos tardes, porque el día judío comienza el viernes, el sábado judío, el día judío, comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. Entre esas dos tardes, será sacrificado, será inmolado. Inmolado significa
sacrificado, muerto, matado, ¿verdad? Bueno, será inmolado en esa tarde, el día 14. Así es que el cordero el día 10 ya estaba destinado para la muerte el día 14 y para morir por el primogénito de cada familia. ¿Por qué tuvo que morir un cordero? Por sustitución. Esa es una ley universal de Dios, por sustitución. Tenía que morir porque iban a pasar los ángeles destructores de Dios sobre Egipto, iban a matar a todos los primogénitos, todos los primogénitos. Y de hecho todos los primogénitos de los egipcios murieron y ningún primogénito de los israelitas murió. ¿Por qué? Porque el cordero fue el sustituto de los primogénitos de Israel. Pero el cordero fue destinado el día 10, separado y destinado, y luego fue inmolado el día 14 en lugar o en sustitución de los primogénitos israelitas. Así también ocurrió con el Señor cuando Adán fue creado 4000 años después, 4 días divinos, 4 días de Dios. Cristo murió, pero estaba destinado y separado por 4 días divinos anteriormente, y luego Él es inmolado en el tiempo. Y Pedro dice, fue destinado y luego ha sido manifestado. Así es que hay un tiempo de destinación y un tiempo de manifestación. Hay un tiempo en que el cordero es destinado o predestinado, y hay un tiempo en que el cordero es manifestado. Así es con tu vida. Tú fuiste predestinado, y hay un momento en que eres manifestado, manifestada. Y muchas cosas que han sido predestinadas para nuestra vida todavía no son manifestadas porque no llegó el tiempo, pero llegará el tiempo de Dios, porque todo plan de Dios tiene su día y su hora de cumplimiento. A veces queremos nosotros acelerar eso por nuestra prisa, porque sufrimos de un mal que se llama prisa. Lo quiero ahora. Y en nuestra prisa queremos adelantar o acelerar lo que Dios tiene determinado en su tiempo, predestinado para su tiempo. Ahora, en la eternidad, Dios predestina al Cordero y en el tiempo lo manifiesta. Hay una cuestión entre la eternidad y el tiempo. En la eternidad todo está concluido. Todo está concluido. Cuando Pablo habla de nosotros, dice que fuimos escogidos, predestinados, ¿sí?, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dice, a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó. Glorificó. Y cuando habla de glorificó, está hablando en tiempo pasado. Y para nosotros la glorificación será en el tiempo futuro, porque nosotros estamos en el tiempo, y el tiempo es una dimensión lineal. Las cosas van sucediendo como en línea, y nosotros tenemos que esperar que ese tiempo llegue para poder vivir y experimentar, en este caso, nuestra glorificación, que para nosotros es futura, pero para Dios ya es, ya ha sido. ¿Sí? En el tiempo los procesos se realizan de manera lineal, secuencial. El tiempo es la dimensión de Dios, donde Dios realiza todas las cosas que en la eternidad ya son. En la eternidad ya son. En el tiempo las cosas llegan a ser, pero en la eternidad simplemente son. La eternidad es la dimensión donde los procesos de Dios y las realidades de Dios están completamente cumplidas. Ahora, en el tiempo, había un momento y una hora en que el Cordero sería manifestado. Y cuando el Cordero fue manifestado, mira, su mamá terrenal, su padre, José, ¿no es cierto?, que no era el padre carnal, sino el padre que esposo de María lo tomó como hijo.
ellos no lo reconocieron como cordero. El sacerdote que circuncidó a Jesús no lo reconoció como cordero. Pero el profeta sí lo reconoció, porque hay que tener ojos espirituales, sensibilidad espiritual para reconocer las cosas desde el punto de vista de Dios. Juan el Bautista tenía ojos para ver. Y si hubiera otro en ese tiempo que tenía ojos para ver y miraban a Jesús, lo que verían era un cordero. Por eso cuando Juan lo vio, vio un cordero. Vio un cordero. Juan y Jesús eran parientes, pero Juan no vio al pariente. Juan no vio al hombre, Juan vio el cordero. Y necesitamos esa visión nosotros para ver hoy día a nuestros hermanos, a nuestra gente. No ver lo que humanamente se ve, sino lo que las personas son en Dios. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, en Corintios, dice: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Miramos a las personas en el Espíritu por lo que son en Dios. Esto se llama reconocimiento espiritual. Juan reconoció al Cordero. Reconoció al Cordero. Entonces, el Cordero primeramente es destinado, luego es manifestado, ¿sí? Manifestado, y entonces viene el tercer paso. El Cordero es inmolado, ¿verdad? Inmolado. Pero este tercer paso ocurre antes de Juan, antes de Adán, antes de todas las cosas. El Cordero viene siendo inmolado desde el principio del mundo, destinado antes de que el mundo comience. Cuando habla del mundo, habla del cosmos. Pero una vez que Dios comienza y crea todas las cosas, el Cordero comenzó a ser inmolado. Inmolado significa sacrificado. Y tú dices, ¿sacrificado cómo? Sufriendo. El Cordero estuvo sufriendo desde que el mundo fue creado. El sufrimiento del Señor Jesucristo no comenzó en la cruz. El sufrimiento del Señor Jesucristo comenzó cuando todo fue creado. Por eso en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, hablando del libro de la vida, dice que los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Señor Jesucristo sufrió moralmente, espiritualmente, fue inmolado todo el tiempo hasta que vino el día de la cruz. ¿Sí? Desde su destinación, luego viene su inmolación, luego viene su manifestación y luego viene su sacrificio, el Cordero sacrificado. Ahora, volvamos un momento al Cordero mismo. El Cordero, en este caso el Señor Jesucristo, es el siervo de Dios, es el Hijo de Dios, pero Él se ofrece como siervo de Dios para servir a su Padre, y fue enviado en esta calidad en rescate por nosotros, en rescate por muchos. En Israel, cada familia debía ofrecer un cordero para salvar al primogénito de su familia. Al primogénito. Cada familia tenía que sacrificar un cordero. Si no lo hacía, el primogénito de su familia moriría. El cordero, como dije al principio, era el sustituto del primogénito. Y la sangre del cordero era la señal para que el ángel no tocara al primogénito en esa casa. No a los demás, sino al primogénito. El primogénito era el que estaba en peligro de muerte. Y entonces, ese cordero era el cordero de la familia Pérez, el cordero de la familia Martínez, el cordero de la familia X. Cada familia tenía que matar un cordero. Pero aquí Juan lo anuncia como el Cordero de Dios. ¿Y por qué lo anuncia como el Cordero de Dios? Porque este Cordero venía para salvar a la familia de Dios. Dios también tenía que ofrecer su Cordero. Así como Él estableció que cada familia ofreciera un cordero, Él también iba a ofrecer su cordero. Y su cordero
era su hijo. Su cordero era su hijo. Entonces, el sacrificio de Dios es inmensamente, infinitamente incomprensible para nosotros. Porque todos los que somos padres, si pensáramos que debemos sacrificar un hijo por alguien que en este tiempo cuando es sacrificado, ni siquiera te ama, ni siquiera piensa en ti, al contrario, te aborrece, no quiere nada contigo, y tienes que sacrificarlo. Esto significa amor. El Padre, por amor, envió a su Cordero para nosotros. Y el Hijo vino por amor, para morir por nosotros, para librarnos de la condenación eterna. Dios entonces sacrifica a su Cordero, a su Hijo, para salvar a sus ovejas. Nosotros, todos los salvados, todos los que hemos sido salvados por el Señor, somos la congregación de los primogénitos. Todos nosotros vivimos el beneficio de que el Cordero de Dios murió por nosotros. Su sangre fue derramada y el poder del Cordero fue liberado. El Cordero nos salva, el Cordero nos bendice, la sangre del Cordero nos limpia, el Padre nos perdona por la sangre derramada y el Cordero quita nuestro pecado. Míralo como Juan lo anuncia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mencioné al principio que en el cielo el pecado fue introducido por el diablo. El pecado fue introducido por el diablo en el cielo. El cielo quedó contaminado. El cielo quedó contaminado. Y luego el diablo introdujo el pecado en el planeta Tierra. Y la Tierra y la humanidad quedaron contaminadas. Y no hay nada, escucha, no hay nada que quite esa contaminación. El pecado es como esas manchas que son absolutamente rebeldes. Nada las puede quitar. En los profetas el Señor decía a Israel: aunque te laves con lejía, tu mancha quedará. El pecado es una mancha que nada puede quitar. No hay nada en la tierra, no hay acción que el hombre haga, no hay ningún secreto de sacar las manchas, en este caso de sacar la mancha del pecado. No hay. El pecado es absolutamente contaminante y tan contaminante que no hay vacuna contra el pecado que los hombres puedan producir. No hay solución al pecado. Y Dios sabe eso. Entonces Él proveyó la solución. La única solución era su Cordero. Y la única cosa que puede quitar el pecado del corazón del hombre, quitar la mancha del pecado, es la sangre del Cordero de Dios. Por eso lavamos y emblanquecemos nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. No importa cuán manchadas estén, la sangre tiene poder para limpiar nuestra vida, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra conciencia, limpiar nuestras vestiduras espirituales. Tenemos que confiar en el sacrificio del Señor, pero en la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre quita el pecado del mundo. Por eso cuando Jesús murió, Él no solamente derramó su sangre en la cruz. Nosotros hablamos mucho del derramamiento de la sangre en la cruz, pero escúchame esto. Si la sangre en la cruz hubiese sido derramada como lo fue, y ahí quedaba todo, nosotros no seríamos todavía perdonados. El día de la expiación, que era el día donde Dios perdonaba todos los pecados que el pueblo había cometido en ese año, era como borrón y cuenta nueva y empezaba un año en cero, limpios. Ese día el sumo sacerdote, sacrificaba en el altar del sacrificio, en el patio del tabernáculo. Ahí sacrificaba los animales. Y luego que sacrificaba, tomaba en un tazón la sangre y la introducía en el lugar santísimo por única vez en el año.
Y esa sangre del derramamiento de la muerte de expiatoria que había ocurrido allí en el patio, en el atrio, en el altar del sacrificio, esa sangre era llevada al lugar santísimo y el sacerdote con su dedo untaba y esparcía sobre el propiciatorio la sangre. Cuando la sangre tocaba el propiciatorio, ¿sí?, el pecado era perdonado. Y se llama propiciatorio porque la ira de Dios contra el pecado era cambiada. De ira se convertía en favor. Esa propiciación es el cambio de ira en favor. El Dios airado contra el pecado se convierte ahora, por causa de la sangre derramada y ofrecida, se convierte en el Dios que propicia al hombre, en el Dios que trae favor para el hombre. Por eso el hombre que estaba allí arrodillado al lado del fariseo, si tú recuerdas, decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Dame tu favor, cambia ira en gracia, en misericordia. La sangre hacía ese cambio. Entonces Jesús muere en la cruz, derrama su sangre y luego la lleva al cielo, al lugar santísimo del cielo, y allí la presenta y la derrama sobre el propiciatorio. Cuando Él hizo eso, el cielo fue limpiado, el pecado fue quitado del cielo, y esa sangre quedó ahora liberada para limpiar el pecado de toda persona que peca. Por eso la palabra del Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay poder en la sangre de Jesús. Utiliza el poder. No te quedes con el pecado, no te quedes con la culpa, no te quedes con la acusación. El diablo quiere eso, que nos quedemos con eso y nos alejemos de Dios. No, tenemos que confesar, arrepentirnos y pedir el perdón, y el Señor nos limpia automática e instantáneamente con la única cosa que puede quitar el pecado, que es la sangre del Señor Jesucristo. Lo quita de nosotros, saca la contaminación y nos purifica, y nos justifica, y otra vez estamos libres para entrar a su presencia y estar con Él, sin acusación y sin culpa. El pecado ha sido quitado. Entonces mira, el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, inmolado desde que el mundo comienza, sufriente por todos esos 4 días divinos. Y llega el momento en que el Cordero es manifestado, Juan lo reconoce, y luego el Cordero es sacrificado. Muere. Los israelitas en el día 10 separaban el Cordero, en el día 14 lo sacrificaban. Lo inmolaban, lo mataban. Era la víctima de la Pascua, así se llamaba, la víctima de la Pascua. Cristo fue la víctima de la Pascua de Dios. Y entonces el Cordero es sacrificado por nosotros y por la redención de nuestras vidas y por la restauración de todas las cosas que existen. El Cordero es sacrificado entonces y la sangre es pintada en los dinteles. Pero luego que la sangre fuera pintada, ¿verdad?, cuando llegaba la tarde, el Cordero debía ser comido. Era asado y luego comido. Ese Cordero, que era el Cordero de la redención, se convertía ahora en el alimento que Dios estaba otorgando a su pueblo. El día de la Pascua, Dios, a través de las manos de los hombres allí en Israel, hacía una gran fiesta nacional donde cada familia comía la misma comida, no otra, solo esa comida. Esa cena los igualaba a todos, ricos, pobres,
sabios, ignorantes, todo el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, comía la misma comida. ¿Cuál era la comida? El cordero que había sido sacrificado, la víctima de la Pascua, panes sin levadura, hierbas amargas. Esa era la comida. Nadie podía agregarle a esa comida algo más. Y evidentemente, ¿no es cierto?, esa comida era una comida espiritual. Estaban comiendo a Cristo. Cristo era la comida que Dios les ofrecía cada año a Israel, aunque ellos no lo sabían. Hoy día, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, en el capítulo 5, 7 y 8, dice que Cristo es nuestra Pascua y Él ya fue sacrificado. Cristo pasó por todas las etapas, destinado, inmolado, manifestado, sacrificado. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Comerlo. Cristo es nuestra Pascua, sacrificado por nosotros. Pablo usa una expresión. Mira lo que dice. Y esto es la Santa Cena. Pablo usa una expresión. ¿Qué dice? Celebremos la Pascua, que es Cristo. De manera entonces, hermanos, que la cena del Señor, comer a Cristo, no es una cuestión trivial, no es una cuestión ordinaria que hacemos todos los días, no es cualquier comida, es la más grande y más santa comida y la más importante comida que un hombre puede comer. Celebremos. Celebrar implica, escucha, una actitud del corazón. Por eso el Señor es tan severo cuando habla en Primera de Corintios que aquel que toma indignamente la cena del Señor, juicio come y bebe para sí, porque no está celebrando. Y al no estar celebrando es una mancha en el ágape, que es la comida espiritual de los hijos de Dios. Esto es como que vas a una fiesta donde todo el mundo está alegre y feliz por lo que está sucediendo allí y nosotros estamos con una cara horrible de amargado. Mejor sal de esa fiesta, vete, no tienes que estar allí. Porque para estar allí tienes que tener la actitud, tienes que tener la disposición. La Pascua del Señor, la cena del Señor, debemos tomarla con una actitud, con amor, entendiendo y agradeciendo por lo que el Cordero hizo por nosotros, por su muerte, porque es eso lo que estamos celebrando. Estamos celebrando el hecho de que fuimos liberados por la muerte del Cordero de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, cada vez que ustedes participan de esto, que comen el pan y beben, porque está hablando de las palabras que Jesús dijo, cada vez que lo hagan, ¿sí?, ustedes van a estar anunciando la muerte del Señor. Cada vez que comemos, estamos anunciando la muerte del Señor. Estamos confirmando esa muerte de amor, esa muerte redentora, esa muerte sacrificial, no por Él, sino por nosotros. Esa muerte que nos compró, esa muerte que fue el pago para nuestra redención. Celebremos la Pascua. Entonces tenemos que comer a Cristo. Yo creo que nosotros los cristianos hablamos muchísimo de creer en Cristo, de confiar en Él, de alabarlo a Él, de adorarlo a Él, de servirlo a Él, de seguirlo a Él, pero hablamos muy poco de comerlo a Él. Es más, por muchos años que desde mis papás eran cristianos evangélicos, desde antes que yo naciera, se casaron en la iglesia. Y bueno, yo era llevado a la iglesia desde el vientre de mi madre. Y escuché miles y miles y miles de mensajes. Y luego yo prediqué también muchísimos mensajes. Y nunca había escuchado un mensaje acerca de comer al Señor. Hasta que un día el Señor abrió mis ojos y entendí la importancia y la trascendencia de comer al Señor, de comer a Cristo. Y no está hablando metafóricamente, porque a veces ciertas
corrientes cristianas interpretan esto como algo simbólico. Por eso se habla de una ordenanza, como si la Santa Cena fuera un símbolo, nada más. Una actuación sin significado, una actuación vacía, en el cual estás como representando la muerte de Cristo en el pan y en el jugo de la vid. Y mucha gente habla de nada más un símbolo en el caso de la Santa Cena. Pero escucha, la Santa Cena es un sacramento. Cristo realmente nos es suministrado cuando comemos y bebemos. Realmente comemos el cuerpo de Cristo y realmente bebemos la sangre del Señor Jesucristo. No es solo un recuerdo, no es solo una conmemoración, es una ministración. Dios nos suministra a Cristo, Dios nos ministra a su Cordero cuando celebramos la cena. Hace un momento celebramos la cena del Señor y lo que ocurre allí es tan impresionantemente poderoso, que nos somos fortalecidos en el Espíritu cada vez que comemos el pan y bebemos la copa. Por eso nunca debes perderte eso, nunca debes dejar de comer la cena del Señor. La cena del Señor era una de las 4 cosas esenciales que la iglesia hacía permanentemente. En Hechos 2:42 dice, y ellos permanentemente hacían estas 4 cosas. ¿Cuáles 4 cosas? La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y las oraciones. 4 columnas de la vida de la iglesia. Nunca debes perder la cena del Señor y debes hacerlo con la mayor frecuencia que puedas. Entonces, el Señor dijo eso: el que no come mi carne no permanece en mí, no tiene parte conmigo. Cada vez que comes la carne y la sangre del Hijo de Dios, se hace más fuerte el vínculo, se hace más fuerte esta fusión entre tú y el Señor. Por eso el Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Quieres que Cristo permanezca en ti y tú y él en ti? Pues bien, come, bebe la cena del Señor y hazlo, como dice Pablo, celébralo. Que sea un momento emocionante, no un momento común que pasa, comí, tomé y me fui, como hacen religiosos que nosotros sabemos, ¿verdad? Mucha gente. Pero esto es íntimo, esto es una entrega mutua, tú a Él como Él se ha dado a ti. Celébralo. Amén. Pues bien, y entonces el Señor estableció ese día en ese aposento la cena que será nuestro alimento espiritual. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Comemos y bebemos, y cuando eso sucede, escucha, cuando lo hacemos, también estamos refrendando el pacto. Estamos confirmando que estamos dentro de su pacto. La gente hace renovación de votos cada cierto tiempo, ¿verdad? Como una costumbre social. Pero nosotros confirmamos nuestros votos en el pacto con Dios cada vez que participamos de la cena del Señor. La cena del Señor es una comunión con el cuerpo y una comunión con la sangre del Señor. Eso dice el apóstol Pablo. Enseña eso en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Es una comunión actual. Hoy, cuando cenamos hace un momento, tuvimos una comunión con el cuerpo y una comunión con la sangre del Señor Jesucristo. Ese lazo indestructible, ese lazo espiritual se produjo y se afianzó una vez más esta mañana. Y cuando tú lo hiciste en tu casa, exactamente eso sucedió. Entonces mira, repasemos las etapas del Cordero. El Cordero fue separado y destinado antes que nada ocurriera. En el principio, cuando no había nada, ni mundo, ni cielos, ni ángeles, ni hombres, ni cosmos, ni nada. El Cordero fue destinado, el Padre lo destinó. El plan iba a comenzar, se iba a activar. El plan estaba todo hecho en la soberanía de Dios.
Dios sabía lo que ocurriría, que el hombre pecaría, que el diablo introduciría el germen del pecado en el mundo y que la única solución, el único remedio, la única vacuna a esta enfermedad sería la sangre derramada y ofrecida por el Señor. Y entonces el Cordero, en este caso el Hijo, se ofreció. Fue en el consejo de la Trinidad, donde solamente estaba la Trinidad. Allí se decidieron todas las cosas y allí se determinó que el Cordero estaría destinado, el Verbo destinado para cuando todas las cosas comenzara también su inmolación. Primero su inmolación espiritual y moral, y luego en el tiempo, cuando llegara el día y la hora, el Cordero aparecería y sería manifestado y reconocido por el profeta Juan, el mayor de entre los hombres, como dijo Jesús. Sí, 3 años y medio después, el Cordero sería sacrificado, muerto, entregado, su sangre derramada, pero luego por él mismo llevada al tercer cielo, al lugar santísimo, al Padre Celestial y presentada allí en el propiciatorio celestial. Y entonces cuando la sangre que había sido derramada en la cruz tocó el propiciatorio en el cielo, el pecado fue quitado allí y el pecado fue resuelto. En la eternidad de Dios el pecado está resuelto. Nosotros luchamos aquí con el pecado y estamos día a día luchando con eso. Pero en Dios el pecado está resuelto. Ya fue quitado. Ya fue quitado. Así como ya fuimos glorificados en Dios, ya el pecado fue quitado. En la eternidad el pecado no existe. Fue resuelto. Pero en la línea del tiempo tenemos que llegar allá. Y cuando lleguemos, y vamos a llegar, y vamos a ser testigos de eso, cuando todos los acontecimientos que vienen hacia adelante en esta escatología divina, cuando todo llegue al final, tú verás que el pecado ya había sido resuelto. Dios te mostrará toda la película, como ver una película, pero todo ya ha sido resuelto. ¿Por qué? Por el Cordero. Por eso Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan, anunciando ese aspecto del ministerio del Cordero. Pero nosotros disfrutamos de otro aspecto. Y hemos hablado de eso. El Cordero se convirtió en nuestro alimento, porque Él dijo, Él vino a quitar el pecado, pero Él vino también como pan del cielo. Él dijo, no les dio Moisés el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. Y recién vengo. No estuve en el desierto. En el desierto simbólicamente fue. Pero yo soy el pan del cielo. Yo soy el verdadero maná. Y ustedes me tienen que comer para vivir eternamente. Si no me comen, no vivirán. Tienen que comerme. Y escucha esto. Así como comemos día tras día, 3, 4 veces al día, para poder vivir y seguir existiendo, así tenemos que comer a Cristo en todas sus manifestaciones. Hablamos hace un momento de la cena del Señor y es maravilloso, es impresionante lo que ocurre en nuestro espíritu y aún en nuestra alma lo siente y nuestro cuerpo siente esa vibración que produce el comer y beber la cena del Señor. Pero tenemos que aprender a comer a Cristo de muchas maneras, en muchas manifestaciones. Cuando lees la palabra, tienes que descubrir a Cristo y comerlo. Cuando estás con los hermanos, tienes que descubrir a Cristo en tu hermano y comerlo, porque en Cristo está tu hermano manifestado. Tenemos que comer a Cristo en todas sus manifestaciones. En el culto, cuando desciende la presencia del Señor, tenemos que comer a Cristo, porque mientras más comes, más vives. En el espíritu, en la realidad espiritual no hay obesidad, por lo tanto no tengas miedo de que vas a ser un espíritu obeso. No, en el espíritu hay necesidad de comer día tras día. El espíritu no se cansa de comer a Cristo. Cristo es el alimento espiritual que nos fue suministrado por el Padre
celestial. Amados, aprendamos a comer al Señor Jesucristo, nuestro alimento. Oremos al Padre Celestial. Padre, te damos gracias esta mañana por toda la bendición que nos otorga cada vez que nos reunimos, nos juntamos como pueblo tuyo. Nos conectamos, en este caso, a través de Facebook, de esta red social. Pero somos tu pueblo reunido, convocado por el Espíritu Santo para adorarte a ti, el Señor de todas las cosas, nuestro soberano Dios. Gracias te damos por el amor que tuviste para nosotros, porque preparaste tu cordero y lo enviaste a nosotros. Y así lo hiciste, y el cordero estuvo por miles de años separado, destinado, inmolado, sufriendo, hasta el día que vino aquí, hasta el día de la cruz. Pero todo eso fue para redimir tu congregación de primogénitos. Nosotros somos tus primogénitos. Y te damos gracias en este día, en esta hora, por habernos redimido de toda nación y pueblo y linaje y lengua y de toda raza y de todo pueblo y nación de hombres. Nos has redimido para ser tuyos. Somos tu familia. Somos tu familia. Por eso tú, el padre de la familia, separó, destinó y luego sacrificó el cordero y lo preparó para darnos el alimento, y hoy comemos de tu mano a tu Hijo Jesucristo, pan de vida, pan del cielo. Gracias te damos. Te bendecimos por tener este alimento eterno, y por toda la eternidad vamos a seguir comiendo al Cordero de Dios. Será nuestro alimento por toda la eternidad. Gracias por disfrutarlo en el tiempo, en esta etapa terrenal que nos toca vivir. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, nos asombramos por tu inmensa sabiduría, por tus misterios extraordinarios. Gracias te damos. Seas tú glorificado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.